A esta hora quiero darle la bienvenida a José Félix Oleta, exministro de Salud, médico internista, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Oleta, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos. Un placer, Idania, siempre a tu orden. Doctor, ¿por qué el gobierno se niega a establecer una especie de cordón humanitario que permita que las donaciones que se han recogido en varios países del mundo puedan llegar a quien los necesita? Bueno, esto es un absurdo, es una paradoja, existiendo tantas necesidades y siendo el gobierno quien tiene que dar la primera respuesta de cooperación con la población, que ante una situación tan adversa, tan difícil, no se acepte la ayuda que espontáneamente tanto instituciones, países o personas privadas quieren hacer para mejorar, para mitigar el efecto de la carencia de medicamentos y de otros insumos para la salud en Venezuela. Sin duda que esa es una paradoja y resulta una contradicción ética a quien tiene la máxima responsabilidad para garantizar el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos, que es el gobierno nacional. Doctor Oleta, pude leer alguna afirmación del defensor del pueblo que decía que prefería un intercambio con algunos países como la India, China, intercambio de medicamentos y no donación. Yo le pregunto a usted que ha estado en la cartera de Sanidad en Venezuela, ¿cuál es la diferencia entre intercambio y donación? Es decir, ¿por qué hay que preferir una sobre otra? Bueno, ese es un ocultamiento de la verdad. Aquí la palabrería, el discurso quiere llevarse por delante una durísima realidad, sobre todo a cara de la opinión pública internacional. Y no hay discurso que pueda ocultar el sufrimiento del pueblo de Venezuela, no solamente por la carencia del medicamento y de los insumos esenciales, sino simplemente por el sufrimiento que significa la incertidumbre de no poder hacer un tratamiento, la incertidumbre que nos genera, la ansiedad y la angustia que nos genera el no poder tratar a nuestros enfermos o los familiares de estos enfermos, de no ver la resolución del problema de salud de sus hijos o de los nietos o de cualquier familiar enfermo. La situación se ha hecho realmente muy crítica. Son muchos hospitales públicos y también una buena parte de los hospitales privados, pero también es el hombre de la calle, la mujer de la calle, que busca los medicamentos para uso continuo o los antibióticos o los analgésicos necesarios para mitigar un dolor, una inflamación. De modo que estamos hablando de una crisis sistémica de recursos que el propio gobierno no satisface y no cumple con las expectativas de la población. Y lo más grave es que a un plazo no menor de 6 meses, esta es una situación que no puede ser corregida porque es precisamente el gobierno quien toma las decisiones para la asignación de las divisas para comprar estos insumos en el exterior. Doctor Oleta, ¿usted recuerda alguna otra época en la vida democrática de Venezuela donde se haya atravesado una circunstancia como esta? Idania, voy a cumplir 50 años de ejercicio profesional el próximo año y te aseguro que nunca vimos, dentro de las carencias crónicas, dentro de las dificultades para realizar el trabajo de salud pública y de salud individual, nunca vimos una situación tan extrema. Esta es una situación inédita que no hemos dudado de catalogar como una crisis humanitaria de salud. Y no es un problema que se está presentando en los últimos 15 días, es un problema agravado en los últimos días.
Pero esto es un problema que venimos advirtiendo desde hace 2 años y medio, cuando comenzamos a ver las dificultades para poder atender en forma oportuna y con calidad a nuestros enfermos. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, doctor Oleta, ¿cuántos muertos más se necesitan en Venezuela por falta de medicamentos o de insumos médicos para que el gobierno reaccione y abra ese corredor humanitario que permita que ingresen las donaciones? Mire, solamente la contumacia de los gobernantes, y entre ellos la primera responsabilidad es del señor Maduro, esa contumacia que no le permite rectificar los errores, que le obliga a repetir incesantemente los errores. Y en este caso es un error superlativo, porque es un error fundamental que afecta la humanidad, que afecta la vida de muchas personas, y será su conciencia en primer lugar, y también los órganos que tienen que ver con la protección de los derechos fundamentales de las personas, que hagan los reclamos fundamentales, tanto en Venezuela como en el exterior. El señor Maduro tiene que rectificar, es un llamado a la conciencia que le hemos hecho no solamente los médicos, los padres de familia, los ciudadanos en general, que atienda las necesidades fundamentales del pueblo. Y en este momento hay mucho sufrimiento. Como siempre, doctor Oleta, Félix Oleta, exministro de Salud, gracias por acompañarnos en el programa. Muy amable de tu parte. No, amable usted por estar con nosotros.